Ok, bien, vamos a comenzar si no tiene usted ningún inconveniente. Déjame leer, especialmente versículo 6. Esta es la nueva traducción viviente. Yo sé que algunos tienen su Biblia Reina Valera. Esta es la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, hermanos, nada más para recapitular. La Biblia Nueva Traducción Viviente es una Biblia, hermanos, que no traduce palabra por palabra. La nueva traducción viviente, ¿qué hace, hermanos? ¿Se acuerdan? La idea. Traduce la idea. Y por eso añade palabras y también usa interpretación para que podamos entender más los pasajes, ¿ok? Esa es la razón, hermanos, porque usted nota a veces tanto cambio. En este caso, miren cómo comienza diciendo la nueva traducción viviente en versículo 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios nos ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, hermanos, déjenme usar estos versículos para explicar. Quien está escribiendo esta carta de primera de Juan es Juan el apóstol, ¿se acuerda? En el Evangelio se le llama el discípulo a quien amaba Jesús. Y de ahí es donde nosotros sacamos el famoso discípulo amado, ¿verdad? Y no es que lo amaba más que a los demás, pero Juan captó eso de Dios me amaba a mí, ¿verdad? Esa es la cosa que Juan captó de que él lo amaba. Es este Juan, hermanos, quien creemos, este es el último discípulo que murió. Hermanos, si Juan tenía más o menos la edad del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que nuestro calendario se mide por, ¿verdad? En el año 0 según nació el Señor Jesucristo, según porque hay un desfase ahí. Pero vamos a seguir ese calendario, que el Señor Jesucristo nació en el año 0 y de ahí en adelante. Si Juan tuvo la misma edad, Juan está escribiendo esta carta con 95 años de edad, hermanos. Ahora, si nació antes, pues tiene más años. Si nació después, entonces tiene, vamos a decir, entre 85, ¿verdad? Entre 85 a 95 años, depende. Y por eso, en las otras cartas, adivinen cómo se llama a sí mismo Juan. El anciano. ¿Ok? Bueno, este Juan, hermanos, escribió la primera carta de Juan para ayudar a todos los creyentes, para que tengan certeza de la salvación. ¿Qué significa esto, hermanos? La certeza de la salvación es el sentimiento y pensamiento personal. Es cómo nos sentimos y cómo pensamos nosotros acerca de la salvación. ¿Ok? A eso le llamamos nosotros la certeza de la salvación. Cómo nosotros nos sentimos y pensamos acerca de nuestra salvación. Y Juan, hermanos, escribió esta carta para darnos diversas demostraciones y que estas demostraciones puedan darnos a nosotros certeza de que en verdad somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, esta es la carta. Entonces, y de nuevo, lo que hemos dicho aquí, una de las certezas de que somos hijos de Dios que está tratando Juan aquí es creer que Jesús, hermanos, es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios y que su bautismo y su muerte, hermanos, revelaron que Él no era cualquier persona. Hermanos, Jesús no era cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora,
Si usted tiene, la verdad, si usted tiene su Reina Valera, dice en Reina Valera, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Y la clase pasada vimos que esta es la mejor interpretación, ¿verdad? Agua se refiere a su bautismo y sangre se refiere a su muerte. Alguien que me diga por qué. Porque esta es la mejor interpretación. Una, porque se humilló en el sentido de que inclusive Juan le dijo: ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres quien eres? Y sin embargo le dijo necesario que así sea para que se cumpla la escritura. Entonces lo bautiza y desciende la palabra de Dios en este mismo tema, en el que tengo complacencia. Ese es el punto. En el punto del bautismo, ¿recuerdan todos los evangelios? Juan lo bautiza. Inmediatamente, hermanos, se escucha una voz del cielo. Hermanos, ¿se puede imaginar eso? Una voz del cielo tronante. Yo estaría espantado, hermano. Una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Hermanos, solamente a Jesús. No ha existido otro hombre en que Dios haya hablado desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Entonces, ese es el evento. ¿Querías decir lo mismo? Lo hace, por ejemplo, en la cruz. Ahí vamos. Okay. ¿Por qué la cruz es tan importante? Bien. En la cruz no vemos la evidencia en sí como en el bautismo, pero la naturaleza sí lo refleja, ¿no? Por ejemplo, las 3 horas de oscuridad, el terremoto que hubo, incluso dice que se abrieron sepulcros y resucitaron personas. Hermanos, imagínense toda esa escena en la Biblia. O sea, imagínense todo lo que la escena, toda esa escena que está diciendo. Hermanos, lo que pasó en la cruz del Calvario no fue un eclipse. Los eclipses duran segundos. 3 horas, desde las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, oscuridad. Imagínense, ¿ustedes se acuerdan del último eclipse que tuvimos? Hermanos, yo estaba ahí de chismoso. Hermanos, y lo vimos. No sé si usted pudo notar que el color cambió. Yo, hermanos, hasta noté que la temperatura cambió. Y, hermanos, en un puntito así como que, ay, como que me dio algo. Pero fueron segundos. Imagínense en Jerusalén, hermanos, se fue el sol por 3 horas. Y luego muere Jesús, un terremoto. Imagínense, usted está ahí, fue a enterrar a su abuelito y de pronto el abuelito regresa. Hermanos, imagínense lo que eso causó en la ciudad. Imagínense lo que eso causó en la ciudad. Y bueno, y muchas otras cosas. Ahora, Juan es el mismo, y aquí se acuerda, uno de los centuriones, cuando lo traspasa y cuando pasa todos esos eventos sobrenaturales, afirma: en verdad este hombre era ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Se acuerda que a modo de burla, Pilato, ¿qué puso arriba? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios. Y se acuerda que era rey de los judíos, a modo de, entonces, y los fariseos: no, él dijo. Pilato dijo: lo que es escrito. Murió por ser el Hijo de Dios. Entonces, todo ese, y es lo que Juan está usando para decirnos, o sea, este Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Y estos eventos climáticos en su vida demostraron que él era el Hijo de Dios. Ahora, voy a avanzar a la siguiente parte, que es la otra parte difícil. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Miren, hermanos, ¿qué es su propósito? Les he escrito
para que sepan que tienen vida eterna. Ok, acuérdense que cuando usted ve un ¿para qué? Eso nos indica un qué. Juan nos está diciendo el propósito específico. Les he escrito estas cosas a ustedes. Todas estas cosas que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? ¿Para que qué? Sepan. Ok, para que por favor, esto es personal, para que tú sepas, para que tú sepas, para que tú sepas, hermano, esto es a lo que le llamamos certeza, el sentimiento y pensamiento que tenemos acerca de nuestra salvación, para que tú, aquí adentro, de tu corazón y tus pensamientos, tú puedas saber que qué. Ahora, mira el verbo que utiliza, ¿lo utiliza en futuro? Que tendrás. A la mejor, para que sepas que qué. Tienes. Vida eterna. Tienes vida, hermanos. Tenemos vida eterna. Ahora, acuérdense que a mí Juan es el que nos está explicando. Ay, entonces significa que voy a vivir para siempre. No está hablando de vida eterna en el sentido de no morir físicamente, sino espiritualmente. ¿Ok? Ahora, inmediatamente de eso dice Juan, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Reina Valera dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, Juan nos está diciendo, ¿quiere usted que Dios conteste sus peticiones? ¿Qué tiene que hacer? Ahora, hermanos, a veces en la iglesia pedimos y no necesariamente sabemos si es su voluntad o no es su voluntad. Ahora, hay situaciones cuando oramos por enfermos. ¿Qué es lo que nosotros expresamos? Queremos que sanen. Pero pedimos también que se haga su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es que sanen. Y a veces la voluntad de Dios es que ¿qué? Que no sanen. Pero eso es muy particular. No todas nuestras peticiones son así. Esas son muy particulares. ¿Verdad? La Biblia, hermanos, de nuevo, ¿cómo podemos saber que Dios va a contestar nuestras peticiones? ¿Cómo podemos saber que estamos pidiendo conforme a su voluntad? ¿Cómo podemos saber? Yo en lo personal me baso en las cosas que Él me prometió. Las cosas que Él me prometió. Pues yo, sí, o sea que pienso yo que si yo le pido, Él me dijo que iba a ser así, entonces yo se la pido, entonces creo yo que se sea y también ya hace mucho ruido aquel versículo que dice que pedís para vuestras vanidades. Para gastar en vuestros deleites. Entonces digo, eso no creo que sea para tener cuidado con eso. A ver, hermanos, porque yo creo que todo el mundo quiere que Dios conteste sus peticiones. ¿Cómo podemos saber que las peticiones que le hacemos a Dios son conforme a su voluntad? Mira, no vamos a hacer examen de ahorita. Pero ¿cómo sabemos que lo que usted escribió aquí es conforme a su voluntad? ¿Cómo podemos tener expectativa de que lo que usted escribió aquí es conforme a su voluntad? Me voy a poner el yo. Voy a leer las mías. Hermano, ¿qué? No tiemble. Voy a ponerme las mías. El del hermano, tengo curiosidad para saber si está. Dice que la de usted, hermano Cruz. Creo que no están las mías. Aquí está, por ejemplo. Ok, yo estoy pidiendo la salvación de mis hijos.
¿Es la voluntad de Dios salvar a mis hijos? Todos tengamos el conocimiento de la verdad de que seamos salvos. ¿Cómo sabemos? La promesa es que ¿Cómo todos sabemos? Sabemos porque tenemos confianza en Él o Porque así lo leído. Pero ¿cómo sabe que esa es la voluntad de Dios? Exactamente, porque tenemos una afirmación de Dios en su palabra que nos ha dicho que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí, hermanos, yo estoy pidiendo por gracia para mantener la adoración familiar. Eso significa que Dios me ayude, hermanos, que cada día yo pueda leer la Biblia con mis hijos y mi esposa. Hermanos, ¿es la voluntad de Dios? Amén. Y otro versículo que aplica. ¿Cuál? Si se reuniese Santiago, yo estoy pensando en uno. Cuando puse esta petición, Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a los hijos, estando de ellos, Amén. Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere. Y yo estoy, ahora, ¿por qué yo estoy pidiendo esto, pastor? Pues si Dios quiere, pues hágalo. Porque este pastor a veces es flojo. Porque este pastor a veces es negligente. Porque a veces este pastor tiene excusas. Y yo quiero orar, Señor, ayúdame a no poner excusas, ayúdame a no ser flojo, ayúdame a no poner mi cansancio, ayúdame a poner mis prioridades. Porque es tu voluntad que yo lea la Biblia con mi esposa y mis hijos. Ok. Tercera, es la que toca, por provisión para arreglos de la casa, la cocina y el baño. La cocina ya lo tenemos, el baño, ahí vamos. Dios quiere proveer para arreglar cosas en nuestra casa. Yo sí creo que ¿Puede pensar? sí. Yo tengo uno que no dice baño ni cocina, pero que creo que entra dentro de esto. Yo tengo uno. ¿Cuál? El obrero es digno de su salario. Entonces yo desde ahí lo derivo a todo lo que incluye mi casa, el carro, los sobrinos. Sí. Entonces, si yo trabajo y no estoy involucrado en sus asuntos, sus cosas, yo, porque Dios me lo dijo, yo soy digno de lo que Ok, yo creo eso, pero yo tengo una. Para mí, hermanos, cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, hermanos, el pan nuestro de cada día, ¿solamente se refiere a pan? ¿O qué está englobando? todo. Todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día. Entonces, aquí estoy pidiendo. Y se me olvidó poner otra. Por ejemplo, yo le digo, yo quiero impermeabilizar antes que vengan las lluvias. No sé si va a haber lluvias, pero... Primero por la luz. Sí, ¿verdad? Pues primero para impermeabilizar y ya que impermeabilice. Ahora, Yo creo que por eso no ha llovido, hermano, porque no impermeabilizado. A ver, ¿cuántos no hemos impermeabilizado? Ya hay que impermeabilizar, hermano, porque... no va a llover aquí. Ahora, hermanos, lo que estoy diciendo es, esto es un ejercicio no nada más mental ni académico, esto también es un ejercicio espiritual, porque a lo mejor podemos estar hablando con cosas que la Biblia, que sabemos. ¿Cómo sabemos que eso le agrada a Dios? ¿Cómo sabemos que es su voluntad? ¿Verdad? Porque a lo mejor estamos pidiendo algo y Dios así como que... Por ejemplo, pastor, usted qué opina, por ejemplo, cuando intercede uno con un enfermo, o sea que decía al principio. Ajá. Yo pienso, ¿verdad? Dios nos ama y quiere que estemos en determinada condición. Entonces, yo, lo que a mí me hace orar o interceder por esta persona es porque yo quiero que esté en la misma condición y todo eso, porque yo creo que eso es lo que le agrada a Dios. Sí. Tan sencillo como Sí, y de nuevo, y podemos orar así. Y es lo que está tratando de decirnos y ayudándonos este pasaje. Ahora, piensen eso por los siguientes versículos. Miren, inmediatamente que nos está diciendo eso, dice versículo 6, lo voy a leer en Reina Valera y luego lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. 16. Sí, si alguno viene
a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea. Y luego dice, hay pecado por el cual yo no digo que se pida. Y Juan y los hermanos lo están traduciendo literalmente. Y luego, toda injusticia es pecado, y vuelve a repetir, pero hay pecado pecado de no muerte. que hay pecado no de muerte. Ahora, miren lo que dice ahora la Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes ve a su hermano en Cristo, que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y entonces, hermanos, estamos en esta hojita. Último detalle aquí en esta hojita. ¿Qué significa que no debemos pedir por un hermano que comete pecado de muerte? Ahora, John Stott, un hermano inglés, escribió en su comentario probablemente 3 cosas. ¿Ok? El pecado de muerte pudiera significar algún pecado específico. Ahora, alguien ayúdeme leyendo Levítico 27, 1 y 3 al 3 y Números 18, 22. Alguien ayúdeme leyendo Levítico 27, 1 y 3 y Números 18, 22. Y luego alguien ayúdeme leyendo Hebreos 10, 26 y 1 de Juan 2, 9. ¿Es 1 al 3 o 1 y 3? 1 al 3, 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Ay, hermana, yo creo que me equivoqué yo. Leo el 22. A ver, 18, 22, número 18, 22. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Ok. Bien, este es un ejemplo, hermanos. En el Antiguo, déjenme buscar el de Levítico. En el Antiguo Testamento dice, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la reunión para que no lleven pecado por el cual, ¿qué? Mueran. Hermanos, el tabernáculo, hermanos, ya mandé a traer el tabernáculo. Chiquito, ¿no? Y lo voy a poner ahí porque ya viene Semana Santa y para que conozcan el tabernáculo. Hermanos, el tabernáculo era un lugar sagrado. No todas las personas podían entrar. ¿Quiénes trabajaban ahí? Los levitas. Pero no todos podían entrar, solamente los sacerdotes. Y luego un solo sacerdote podía entrar al lugar más sagrado. Y aquí está diciendo, aquí está una prohibición, dice, si entran, ¿qué va a pasar? Se van a morir. O sea, en el Antiguo Testamento había pecados, hermanos, que podían llevar a la ¿qué? A la muerte, ciertos pecados específicos. Ahora, a lo mejor Juan, como judío, está pensando a lo mejor en algún pecado específico que puede llevar ¿qué? A la muerte. Hermanos, el libro de Proverbios, cuando habla del adulterio, ¿se acuerda que dice del adulterio? Pero allí la que no va a perdonar es ella. No. Yo estoy pensando en lo que el esposo puede hacer. ¿Se acuerda? No, sí, pastor, pero bueno, yo consecuentemente leído y releído, yo lo que entiendo ahí es que probablemente él pudiera pretender que la perdonara y todo eso, que se reconciliaran y todo. Pero aún como dice Proverbios, que no. Bueno, al versículo que yo me quiero referir en Proverbios, hermanos, es donde dice que es peligroso. Porque ¿quién puede detener la furia de un esposo? Y eso está hablando del cercano a la muerte. Entonces, hablando de pecado específico, hermano Cruz. Sí, yo pienso en Hechos, ¿te acuerdas? Estaba un hombre que era creyente y su mujer vendieron su propiedad y mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó?
Se murió en una. Se murieron. Sí, los dos. Se murieron por mentirle. ¿Ok? Ahora, ese es uno, pecado específico. Yo no sé qué problema, bueno, para mí me hace mucho ruido y lo veo como problema, es la cuestión de muerte, muerte física, Sí. No sabemos. La primera muerte. pero, no la segunda. No. pero la muerte espiritual, No, ahí vamos. No dice. no, yo sé que no dice, Ok, entonces vamos a ver las posibilidades y ahorita otra vez, ¿ok? De nuevo, dice ahí, el texto nada más dice, hermanos, ¿qué dice el texto aquí? ¿Pecado de qué? entonces se refiere a el pecado de No es muerte. el 20, uno de a 3 más de Levítico. A ver, ¿Levítico qué? ¿Ya lo encontraste? Sí, este es. A ver, Es de la idolatría, ¿no? Sí. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra. lo pedía. Hermanos, ¿sabe qué pasaba aquí? ¿Sabe qué era ofrecer un hijo a Moloch? Era, hermanos, usted vio mi Josuecito, es agarrar a mi Josuecito. Moloch, hermanos, es este ídolo que tiene cabeza de cabra y que tiene unas manos aquí. Y abajo hay como fuego. Entonces, hermanos, el ofrecer a sus hijos a Moloch era llevarlo, ponerlo en sus brazos y ver al niño quemarse. Eso era lo que hacían las culturas paganas. Hermanos, eso hacían las culturas paganas. Y Dios aquí, la sentencia para el padre que ofrezca a sus hijos es que, ahora hermanos, ahora aquí, ¿quién lo va a apedrear? El pueblo. El pueblo. Ahora hermanos, imagínense que se arrepienten. No, perdónenme. No, te vamos a echar también en las manos del pueblo. Ahora, hermanos, era un pecado muy específico que tenía una condena ¿qué? Muy específica. Hermano Jesús. Me hace pensar en el rey de Israel que cometió ese crimen, ¿no? Acaz. Acaz cometió eso, pero pues. ¿Era un rey? ¿Quién va a apedrear al rey? Pero no pasó eso porque todo Israel está igual. Exactamente. Entonces, hay varios pecados específicos que Dios condenaba en el Antiguo Testamento especialmente, como ¿qué? Que merecían ¿qué? La muerte. Ahora, el segundo, hermanos, apostasía. Apostasía, hermanos, la apostasía significa aquellos que, hermanos, creen aparentemente en el Evangelio, participan en la iglesia, se ven bien, se ven como cristianos y de pronto en sus vidas se alejan completamente del Señor. ¿Ok? Un apóstata no. Estaban cerca. Un apóstata no es alguien que cambia de iglesia. Un apóstata es alguien que estando en el Señor por un tiempo se aleja y no regresa. Eso es un apóstata. Entonces, miren lo que dice Hebreos 10:26. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Hebreos 10:26 en adelante. Dice Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ahora, déjame explicarle, ahorita le voy a explicar qué es el asunto. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues, Otra vez Espíritu Santo. pues conocemos al que dijo,
yo tomaré la venganza y les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos de Dios mío. Ahora, déjame explicarle, ¿qué está diciendo aquí? Hermanos, el escritor de Hebreos le está escribiendo a los judíos. ¿Ok? Mantenga eso en mente. Los judíos, hermanos, se han convertido al Señor. Pero como judíos, hermanos, han sufrido mucho. Sus padres los desconocieron. Hermanos, algunos se quedaron sin herencia. Algunos fueron encarcelados. Y les está yendo de la patada. ¿Por qué? Porque dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. Padres encarcelados, sin herencia, pisoteados, todos por ser cristianos. Y esto está pasando. Y algunos de ellos, sus padres les están diciendo, esto es muy fácil. Regrésate. ¿Quieres dejar de sufrir? Es muy fácil. Regrésate. Y adivinen qué están pensando los judíos, a los que les está escribiendo el escritor de Hebreos. Me voy a regresar. Y entonces, hermanos, el escritor de Hebreos les está diciendo, esta es la cosa que le está diciendo a Dios. Si tú tomas esa decisión, estás echando el pacto y todo lo hermoso de la salvación. ¿Por qué? Porque, hermanos, el judaísmo es esta religión que cree que por las obras, por los sacrificios, uno va a ser salvo. Y el escritor de Hebreos les escribe esas palabras, hermanos, que son muy fuertes. Hermanos, si alguien piensa que va a ser salvo por sus obras personales, por sus obras religiosas, piensa de los judíos, eran muy meticulosos, eran muy de celebrar fiestas. Hermanos, si ellos creían que, de nuevo, si alguien se regresaba y creía que por sus obras iba, lo que está haciendo es que está, ¿qué? Diciéndole, la sangre de Cristo no es suficiente, no es importante. Y a los que les está escribiendo están en ese riesgo. Hermanos, eso es apostasía. Eso es apostasía. Ahora, hermanos, por eso le digo, no estamos hablando de que alguien se cambió de iglesia, estamos hablando de que alguien se aleja del Señor y de los caminos del Señor como Él dijo. ¿Ok? Eso es apostasía. Y entonces, hermanos, miren lo que dice Juan. Tengo el pasaje de Juan, primera de Juan 2:9. Juan ya nos dijo. Ay, no era 2:9, era 5. Ahora sí anduve malo con los números, hermanos, Pero este es capítulo 5, ¿qué? No. A ver, 2:19. ¿Dónde está el versículo que era de nosotros? Era de nosotros, pero estaba con nosotros. Se fue. ¿Cuál era? Juan 3. 2:19. 2:19. Ah, es 2:19. 2:19. Ok, te digo que andaba malo con los números. 19. No me Dice, miren lo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Ahora, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, por favor, no está hablando de cambiar de iglesia. Esto está, hermanos, el problema, ¿se acuerdan que era el problema de Juan? Había falsos maestros que estaban negando que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús había venido en carne. Y le habían dado otra explicación. Y se acuerdan, se habían metido en la iglesia y habían jalado personas. Mira, ya no me hagas caso, vamos. Te invito a mi casa, vamos al café y vamos a platicar. Te voy a explicar. Y empezaron a explicar las cosas que no son, ¿qué? De la Biblia.
Mira, te voy a explicar, Jesús no era, yo te voy a explicar bien. Eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que está diciendo Juan. Y se fueron y no volvieron. Y dice Juan, salieron porque no eran. Salieron porque no eran. Entonces, hermanos, probablemente, y aquí de nuevo, probablemente el pecado aquí es ¿qué? Apostasía. Y lo que Juan está tratando de decir es, no debemos orar por un hermano que está en apostasía. Oh, Señor, bendícele a aquel. Señor, ayúdale a aquel. No podemos orar que Dios bendiga a un hermano, o uno que nosotros creemos que es hermano, y que ¿qué? Y que se alejó completamente del Señor y está de nuevo en algo completamente contrario. Ha negado al Señor, ha negado la salvación. No podemos orar que le vaya bien. Pero ni que vuelva, pastor. ¿Qué No por- que le vaya bien, a lo mejor para que vuelva. Ahora, esta es la cosa, y por eso digo que conectamos esto, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que hubiéramos hecho. Si alguno ve a uno de sus hermanos cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, ¿verdad? Porque hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que es de muerte, por el cual digo, no se Pastor, ¿puedo decir algo? Es personal lo que pasó en la iglesia. Es breve, rápido. Póngale. Éramos como 15 personas. Y ahí, como usted dijo, pasó lo mismo. Se fue un hermano. Y ese hermano jaló a los demás. Y se fue yendo otro. Y nos dijo el pastor, ustedes no los escuchan porque ellos están mal. Y dijo esa palabra, pues así. Y dijo, no, dijo. Y la esposa del pastor dijo, comentó, no les hablen, no tengan comunicación con ellos. Ahora yo ya entiendo por qué lo dijo, por qué motivo. Sí. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado con la apostasía. Hermanos, hace muchos años, cuando yo era alumno del instituto, comenzó aquí un movimiento que por lo menos yo, para mí era muy conocido, el famoso de Jonathan Mesa. ¿Cómo se llama esa iglesia de Jonathan Mesa? Los Redimidos. Los Redimidos. Y él enseñaba la muerte espiritual de Jesús. Y todavía enseña, hermanos, la maternidad del Espíritu Santo. Eso es herejía. Y hermanos, lo que pasó es que él sacó a varios creyentes de una iglesia, no sé si iba la hermana yo sí sabe más su trasfondo, iba a una iglesia evangélica, no me acuerdo cuál, y lo sacó, hermanos, y lo sacó, y ha causado un montón de problemas, ¿ok? Eso puede ser apostasía. Eso es, hermanos, asunto con falsos maestros. Apostasía y falsa doctrina está muy relacionado. Entonces, pensando en el contexto, de nuevo, pensando en el contexto de Juan, ¿qué está diciendo? No podemos pedir que le vaya bien, pero ¿qué sí podemos pedir? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Yo conocí por mi hermana. Mi hermana era la que primero conoció y ella a bibliazos, ¿no? Porque la iglesia apostólica, que ¿por qué vamos a llegar? Que no sale, ¿no? Pero bueno, conocí y pues gracias a Dios yo seguí buscando y me di cuenta que Dios no era Dios como lo pintan, como es. Pero ella se alejó completamente, de cuenta que se vino de Estados Unidos, se vino, le dieron la plaza de mis maestras, le dieron la plaza y venía con una falda largota, con el cabello largote, que no se lo podían ni tocar, ni nada. Ahorita, o sea, cuando me decía, cuando arregle los papeles y me regreso aquí, voy a volver a la iglesia apostólica. Y decir, sí, el cristianismo no es de regiones, ni de temporadas, ni o sea, eres o eres, decía. Y lo que me dice, vino aquí una vez conmigo, no, que no hay avivamiento, pero el avivamiento, ¿cuál conoces tú? Los gritos, los brincos, lo que eso no es avivamiento, el avivamiento es lo que hace dentro de ti, el Espíritu Santo. Bueno, para hacerle algo cuento, ahorita, dice mi hijo, uy, mi papá, mi tía Luz María, porque cualquier, y eso que eres cristiana.
no es cristiana, pero es cristina, y que, o sea, se lo lleva atacando. Hermanos, y te quiero decir, hermanos, la apostasía existe. Hay un hombre, hermanos, que yo respetaba mucho, pero que escribió muy buenos libros, se llama Joshua Harris. Joshua Harris escribió libros como que son para jóvenes y después que le dije adiós a las citas amorosas, le dije sí al cortejo. Y él tiene un libro, hermanos, excelente, donde dice, el sexo no es el problema, la lujuria lo es. Hermanos, para mí, hermanos, ese es un libro cristiano que en verdad habla del asunto de la pornografía y de tantas cosas de una manera bien. Y él era pastor. Hace muchos años yo guardé el tweet. Él publicó en Twitter, yo me declaro no ser un cristiano más. Se divorció, dijo que iba, y hermanos, como él había escrito ese libro, ¿verdad? Él dijo, y quiero pedirle perdón a toda la comunidad LGBTI porque dije cosas que no entendí. Y se alejó completamente del Señor. Hermanos, para mí es un ejemplo que en carne viva me tocó de la apostasía. Y de nuevo, no podemos orar, Señor, bendícele. Señor, bendice su trabajo. Señor, ayúdale. ¿Qué sí podemos orar? Señor, que se arrepienta. Que se arrepienta. Entonces, bueno, ese es el 2. Ahora, 3, opción tercera. Hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 28 y versículos 31 y 32. Alguien ayúdame, por favor. Mateo 12, 28 y versículos 31 y 32. No sé, pero yo por el Espíritu de Dios que fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, bien. Y luego 30 y 31. ¿What? El mismo ahí, hermano, en Mateo 12, versículos 30 y 31. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hermanos, muchos conocen este pecado como el pecado imperdonable. Ahora nada más quiero aclarar de nuevo, hay que pensar piensa en el contexto. Blasfemia, ¿qué es blasfemia? ¿Qué significa la palabra? Miren, ¿qué significa la palabra blasfemia? Blasfemia. Dice aquí, la blasfemia es una expresión que ofende o injuria a alguien o a alguien sagrado como Dios, Jesucristo, la Virgen o los santos. ¿Ok? Palabra o expresiones injuriosas contra alguien, palabra gravemente injuriosa. Y pues me dejó igual, ¿no? Injurioso. Injurioso, que injuria. Ok. Ofensivo, afrentoso, humillante, insultante, irrespetuoso. Ok, ahora piensen esto. Hermanos, el Señor Jesucristo hizo un milagro. Hermanos, el Señor Jesucristo hizo un milagro. Y los fariseos, los líderes religiosos piadosos, hombres de Dios, le dicen, tú por el diablo. El Señor le dice, en el versículo 28, si yo, por el Espíritu Santo, esto es de Dios. Y entonces le dice, todo pecado será perdonado, menos que el que blasfeme. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, ese milagro lo he hecho por el Espíritu Santo. Y eso puede significar varias cosas, por la manifestación del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, lo que están tratando, hermanos, aquí hay una acusación, no nada más contra el Espíritu Santo, sino aquí es una negación de Cristo y del Espíritu Santo. Ahora, muchos creen, hermanos, yo he aconsejado creyentes donde dicen, pastor, cometí el pecado imperdonable. Y yo así como, es que le dije de groserías al Espíritu Santo. Y yo, piensa en el contexto. Aquí fue una situación muy específica.
están diciendo que lo que Cristo hizo es por el diablo. Entonces, la condición del pecado imperdonable necesitaba la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, el pecado imperdonable, hermanos, no es un pecado que podemos cometer hoy en día, a excepción de esto. Negar, hermanos, y lo que Juan estaba diciendo, la verdad de Dios que nos ha dado la Biblia. Negar que el Espíritu Santo nos ha dado la Biblia y creer que la Biblia, pues es un libro cualquiera. Probablemente esa es la aplicación. Probablemente esa es la aplicación. Y ese, hermanos, es un pecado, de nuevo, aquí en este punto era un pecado grave. Ahora, de nuevo, piénselo por qué. Porque los fariseos están diciendo que es por el diablo. Y dice aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios. ¿Y ustedes qué? Ustedes lo están negando. Ustedes están negando. Están rechazando a Dios, están rechazando a la persona. O sea, ya, ¿qué les queda a ustedes? Y entonces, hermanos, regresando a primera de Juan. Hermano, Sí. hay una definición que dice que está relacionado con execración, que es la pérdida del carácter sagrado del lugar. En este caso, por ejemplo, le están quitando lo providencial de Dios a un hecho. Y entonces al quitarle que viene de Dios eso, la bendición, eso ya es una oración. Sí. Están diciendo, no, esto no es que no, Dios no te dio esto, eso no es, Sí. le están quitando el carácter divino a eso. Sí, hermano. Y eso es peligroso. Y eso fue peligroso. Ahora, regresando, esto es lo que nos dice John Stott. Ahora, ¿qué cree usted que quiso decir Juan aquí? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Lo que está de nuevo, lo tradujeron, lo que está diciendo es que yo les digo que no se pida. ¿Qué está tratando de decir? Ya no tiene remedio la persona. O sea, sí puede, ahora hermanos. Yo me refiero que ya no tiene remedio la persona porque inclusive se explica, se imparte, se les dice el poder y todo eso. A mí se me olvidó mencionar otra cosa en pecado específico. Vimos, hermanos, por ejemplo, que la idolatría se condenaba con muerte. Vimos, hermanos, que cosas sagradas se combinaban con muerte, pero algo también muy interesante. En Mateo capítulo 18, cuando habla de la disciplina de la iglesia, ¿se acuerda? Si un hermano está en pecado, ve y refréndale. Si no se arrepiente, toma otro, mire. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia, ve, hablen con él, tratan de rescatarlo. Y si no quiere y no se arrepiente, tenlo por qué. Gentil y publicano, significa que no lo tengas por hermano. Y algunos hermanos comentaristas dicen, este pecado de muerte también habla de un hermano que en disciplina. Ahora, piénselo, hermanos. ¿Cómo debemos orar? Imagínate, en un caso, imagínense que un hermano dejó a su esposa y se fue en adulterio con otra. Así, en adulterio. No estamos hablando que se divorciaron y que tal, no, estamos hablando que se fue con otra en adulterio. ¿Debemos orar por él? Y si sí, ¿qué debemos pedir? Ahora, hermanos, y yo sé que suena muy crudo aquí decirlo, pero no podemos pedir que le vaya bien. No podemos pedir, porque ese pecado le puede llevar ¿a dónde? A la muerte. No podemos orar que le vaya bien a un hermano que está en rebeldía declarada contra Dios, no contra nosotros, hermanos. Y aquí esta es la cosa muy severa de la disciplina,
La disciplina de la iglesia es rebeldía contra Dios y contra la palabra de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que rebeldía es que está contra de mí. A ver, ¿por qué no usan camisa blanca los domingos? Pues voy a disciplinar. ¿La Biblia habla de camisa blanca? ¿Sabe que pastores se pelean por la camisa blanca los domingos? Pues voy a disciplinar. Voy a sentar a los muchachos del instituto, si no, o sea, no, por favor. Hay cosas que la Biblia habla, ¿verdad? Muy específico. Entonces, no podemos, de nuevo, un hermano que está abiertamente declarado en rebeldía contra Dios en algo muy específico de la palabra, no podemos orar que le vaya bien. ¿Sí o no? Hermanos, si un hermano está robando, si un hermano está vendiendo droga, si un hermano está metido en el narcotráfico, no podemos orar que le vaya bien. Porque aparte Dios no nos escucharía, pastor, en ese aspecto. Y ese es el punto de Juan, ¿no? Sí. Ese es el punto de Juan. O sea, quiero que vea el contexto. Es el punto de Juan. Pedir que conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos está tratando de enseñar a hablar de qué. De que hay cosas que ni nos va a escuchar. Hay cosas que no nos va a escuchar. Hermano, sí, creo que todas estas cosas se convergen en una obstinación declarada y abierta en contra de Dios, tanto de su obra como de su carácter. Y en Levítico 26, cuando habla del 14 al 46, varias veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces menciona, pero si no hieres y no hicieres todos estos mis mandamientos, habla de diferentes maneras, 6 veces al menos, para decir, y tienes que atender a esa, si no te arrepintieres y eso, y luego después también dice los males, y por ejemplo dice, pues traeré espada vengadora, haré desterrar, y habla realmente del caos que viene contra la obstinación de un estilo de vida obstinada de rechazar a Dios. Y todavía dice, y los que queden de vosotros, porque dice que va a haber muerte, ¿no? Y los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. O sea, es un horror vivir alejado y en contra de Dios. Y este es el punto serio de Juan. Sí, Santiago 5:20. Yo me leído en español. Sepa que el que haga volver al pecado del error este camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, aquí está. Ese es el versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. Y ahí vamos, y ya está. Sí. Pero ahí no se está refiriendo, como dice el pecador, a uno a lo mejor nunca fue salvo, ¿no? Bueno, aquí es el contexto. En Juan, en Santiago está hablando sí de un hermano, De un cristiano. de un creyente. Está hablando de un creyente. Ahora, aquí está el punto y donde terminamos. Cuando habla de muerte, y como dice el hermano, habla de muerte física, pecado de muerte física, pecado de muerte espiritual, o los dos. Pues en algunos de los dos. Y no es física. Física. Porque a lo mejor si es un cristiano. Ahora, hermano, esta es la cosa. A veces los casos son tan fuertes y la Biblia nos da testimonio, hermanos. La Biblia nos da testimonio que Dios ama tanto a sus hijos que cuando sus hijos se ponen obstinados, Dios se los lleva a casa. Yo conozco algunos dos que... Ahora, eso es lo que pasó a los corintios, ¿se acuerdan? Hermanos, ¿se acuerdan? Hermanos,
llegó a haber tanta bronca en los corintios, hermanos, que en el acto más sagrado que tiene la iglesia, uno de los más sagrados, que es la cena del Señor, convivir juntos y recordar la muerte de Cristo, hermanos, eso es para Pablo, lo está escribiendo como el colmo de la división y de la bronca. Fue tanta su división, tanta su bronca, que los ricos traían, se emborrachaban, comían y dejaban a los pobres allá lejos. Pero ¿qué hizo Dios? Algunos duermen y otros O sea, note, hermanos, se murieron. Así es. Dios los mató. Así es. Y a otros los tenía enfermos. Eso. Porque esto era muy serio. Muy serio. Mira, hoy estaba leyendo en Levítico cuando Dios mató a los hijos de Aarón porque no hicieron como Dios había dicho, ofrecieron fuegos extraños. Y pienso también en cuántos profetas también murieron cuando no hablaron o no obedecieron a Dios. Sí, y también si eres salvo, no puedes perder la salvación. Sí. Pero de todas maneras te mueres físicamente. Y se acabó el COVID. Sí, ya. Sí, sí. No es- si no vas a ayudar, quítate del medio. Bueno, ya. Entonces, no, eso es un pasaje difícil, hermanos. Sí. Ahora, nada más quería enseñarle o sea, tiene un contexto muy particular. Y era lo que quería ver. No hay que despegarlo de su contexto porque está inmediatamente ¿de qué? De pedir conforme la voluntad de Dios. Entonces, Juan está tratando de ayudarnos y a enseñarnos a pedir y tener confianza en las peticiones. Pero también está tratando de enseñarnos que hay veces que no vamos a poder pedir por personas. En ese sentido de que el Señor bendice, no, porque hay pecados. Ya sea, como dijo el hermano, los 3 opciones o 4 opciones se resumen en ¿qué? En una obstinación al Señor, su plan, ya sea creyente o ya sea un inconverso. Porque de nuevo, a veces como actúan los creyentes, nos ponen en duda, ¿se acuerdan? Eso es lo que está Juan diciendo, a veces como se comportan los creyentes, nos dejan en duda si son en verdad ¿qué? Creyentes. ¿Ok? Bueno. Ok. Y no nos va a dar tiempo, pero le voy a dar su hojita. No la pierda porque nada más le voy a dar una, ¿eh? Lo que le estoy dando, hermanos, es el bosquejo que resume todo primero de Juan 5. Entonces, este bosquejo es un bosquejo que le llamamos exegético, tratando de explicar. ¿Se acuerda que ya hicimos lo de las oraciones y todo eso? Entonces, tratando de explicar el contenido de Juan, primera de Juan 5. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase, y se lo estoy dando de una vez ahorita para que, por favor, le pido, léalo también, nada más tantito. Porque de nuevo, hermanos, queremos explicar. Pero cuando traiga lentes. Ahora, ¿sabe por qué? Porque estamos llegando a este punto. Juan va a mencionar los últimos sabemos. Comenzó diciendo estas cosas escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que. De nuevo, esto habla de la certeza, hermanos. Hermanos, usted no puede, y déjeme decirle esto como pastor preocupado, usted no puede vivir pensando allá en su casa, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Estoy listo para morir o no estoy listo para morir? Porque esta carta fue escrita para eso, para ayudarnos a tener. Ahora, hermanos, esta carta también anticipa que a veces va a haber pecado que nos haga dudar. A veces van a haber situaciones entre personas, ¿se acuerdan? Sí. Que nos van a hacer dudar. Pero esta carta quiere darnos ¿qué? Esperanza. Si pecamos, si nos llevamos del chongo, nos golpeamos, esta carta también nos dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para ayudarnos. Entonces, Juan quiere que tengamos certeza, hermanos. Aún, hermanos, ¿se acuerda? Porque a veces nuestro corazón nos dice, no, tú no eres salvo, mira, Eduardo, tienes tantos años y todavía sigues haciendo esas cosas. Y Juan escribió, pero Dios es más grande que nuestro corazón. Lo que Dios dice es más importante. El Espíritu Santo es más grande. Y entonces, va a repetir, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y de nuevo, hermanos, Juan está muy interesado que tengamos esa ¿qué? Certeza personal. El sentimiento y el pensamiento acerca de nuestra salvación. Y bueno, le pido, léalo por favor, lo vamos a repasar brevemente. Y hermanos, y creo que ya estamos terminando primera de parte. Tardamos como un año, pero ya terminamos. Vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por, de nuevo, ayudarnos y tener este tipo de pláticas en estos libros como de Juan. La verdad, yo he disfrutado mucho este libro y me ha ayudado mucho, Señor. Porque Juan sabe que somos, Señor, pecadores. Sabe, Señor, que nuestras relaciones personales a veces son bien rasposas. Y no necesariamente entre hermanos. Esto a veces comienza en nuestra propia casa, con esposo, esposa, hijos. Y está tratando de ayudarnos. Y Juan está muy en serio, enseñándonos las diferentes demostraciones de que somos hijos de Dios. Porque a pesar de nuestro pecado, Él quiere que tengamos confianza. Tengamos confianza. Que no tengamos esa duda. Que no luchemos, Señor, porque algo que la Biblia dice es que Satanás es el acusador de los hermanos. Y Satanás es muy especialista en acusarnos. Es muy especialista, dice Pablo, en lanzarnos dardos de fuego. Y Señor, ayúdanos a ir siempre a tu palabra. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir y pagar por todos nuestros pecados. No hay y no existe ningún pecado que la sangre de tu Hijo Jesús no pueda perdonar. Ayúdanos a creer lo que la Biblia dice, más allá de nuestros sentimientos. Señor, somos frágiles y a veces no lo sentimos, pero ayúdanos a obligar a nuestro corazón a creer y reaccionar conforme a lo que tenemos en la Biblia. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas, ¿verdad? Vamos a recoger nuestras ofrendas. Hermano Ortega, tengo que confesarle que cuando usted no está, se me olvida recoger ofrendas. Ahora lo va a tener que pagar.